Muy buenas tardes. Vamos a guardar unos minutitos, por favor, para que se vayan conectando sus compañeros. Mientras tanto, por favor, vayan colocando sus nombres en el chat para el control de asistencia.
Muy buenas tardes. ¿Me Muy escuchan? buenas tardes, doctor. Buenas noches, Sí, licenciado. doctor. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches ya. Hoy vamos a ver un nuevo tema, pero antes de eso quisiera ver si es que ha quedado todo claro con el tema anterior de lesionología, tipos de lesiones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor.
No, ninguna, licenciado. Ya. ¿Alguien, algún comentario tal vez? Porque ese tema va a ser un poco la base esencial de lo que va a ser los diferentes temas que vamos a ir viendo. El concebir y el conocer qué es una lesión en términos generales nos va a dar la puerta para ir abriendo a los diferentes tipos de lesiones que se pueden presentar en el cuerpo de las víctimas, que van a ir lógicamente como parte de lo que va a ser la investigación por el derecho penal, ¿no? Que obviamente va a apoyar lo que es nuestra materia de medicina legal. ¿Alguna duda, algún comentario tal vez? ¿Ninguno? Doctor, Sí, ¿se podría decir que la medicina legal va de la mano con el derecho penal, no? en gran parte sí, sí, es cierto, ya que vamos a ir viendo que muchos de los aspectos de la medicina legal va a ir a resolver conflictos en el ámbito judicial, ¿no? Y relacionado con lo que van a ser delitos. Pero no solo esto, sino recuerde muy bien que también la medicina legal va a ir apoyando a otras áreas de del derecho, por ejemplo, derecho de familia, cuando estamos hablando de una impugnación de paternidad para determinar el ADN, si una persona es descendiente de otra, ¿no? En la cual se puede establecer claramente si es o no es hijo o tiene parentesco consanguíneo con una persona. Uno. Dos, con relación también, por ejemplo, a la sucesión hereditaria, lo mismo, ¿no? Ahí podríamos ver varios aspectos que lógicamente va a apoyar en lo que es familia, sucesiones, que sería el derecho civil, ¿no? Familia y también lógicamente lo más fuerte, lo que es el derecho penal. ¿Algún otro comentario, pregunta, tal vez? Sin miedo. Comentarios, tal vez. ¿Pudieron ver el video que les mandé? Sí, doctor. Tal vez algún comentario. Me pareció interesante el caso del niño y de cómo, digamos, en el video muestran cómo se puede aplicar para darse cuenta de qué pasó en realidad, ¿no? Claro que sí. En realidad la medicina legal va a ayudar, ¿no? Justamente a esclarecer cómo pasan las lesiones, cómo podría afectar estos, ¿no? Y en el caso de investigaciones en el ámbito penal, poder identificar al autor o autores del mismo. Siempre los voy a mandar videitos, lastimosamente, antes los veíamos en clases, pero lastimosamente por que la grabación tiene que estar con todo el contenido, el video no podemos verlo porque esto se sube a YouTube y en YouTube nos depuran esos videos cargados, pero sí les voy a mandar para que ustedes puedan observar como parte complementaria al avance de la materia. ¿Está bien? Sí, doctor, por favor. Ya. ¿Algún otro comentario, por favor? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, los escuchamos. Sí, respecto al video, nos muestra claramente cuál es la importancia de la medicina legal, ¿no? Como aporte para la toma de decisiones por parte de un juzgado. También nos muestra la importancia que tienen las lesiones, cuáles son sus características y de qué manera estas características nos pueden llegar a dar más pautas acerca de cómo sucedieron los hechos. Ya. Imagínense
que encontramos una persona herida, inconsciente o en estado de coma, muchas veces sus heridas van a poder dar testimonio de lo que habría pasado con esta persona. Sin esta, muchas veces nos vamos a quedar pues con la duda de qué habría pasado con esta persona. Entonces, sin duda, la medicina legal va a apoyar de gran manera a lo que va a ser la investigación y poder encontrar al autor o autores del hecho, o por lo menos esclarecer el mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un suicidio, ¿no? Descartar si es que, digamos, sería un delito o ratificar si fuera un suicidio, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Tal vez. Bueno, vamos a ver el tema número 3 correspondiente a nuestra materia, que es la traumatología. ¿Alguien me podría decir qué comprende o qué entiende por esta palabra traumatología? Es una parte de la medicina, de una rama de la medicina, que trata los golpes a algún tipo de lesiones como dobladuras o luxaciones. Ya. ¿Alguien más? Sí, como su nombre indica, es el estudio de traumas, que en este caso llegarían a ser lesiones prácticamente sucedidos o ocurridos. Ya. La traumatología justamente va a ser pues el estudio de las consecuencias que pueden ocasionarse por las lesiones. Acá pueden observar una radiografía. ¿Qué muestra esta radiografía? ¿Alguien puede o alguien sabe? ¿Quién nos puede señalar esta Sí, radiografía? sí, doctor, justamente eso es lo que me pasó a mí. A diferencia de que en el cúbito se rompió, ambos se rompieron, justo en el cuello de ambos huesos. Pero es una, Una fractura, ¿verdad? sí, es una fractura. Exacto. Aquí vemos una radiografía que gracias al estudio de la medicina ha podido realizar ciertos adelantos gracias a la ciencia para poder ir comprendiendo de mejor manera nuestro cuerpo humano y lo que lo sostiene, ¿no? Aquí vemos los diferentes huesos y podemos observar que ese habría sufrido una fractura, ¿no? Se ha roto el hueso, que puede ser fruto de varias circunstancias. ¿Qué podríamos decir que ha pasado con este brazo? ¿Qué creen? A ver, un poquito especularemos. Una Los mal factores, caída, doctor, tal Una vez. caída podría ser, a ver, los factores pueden ser varios, ¿no? Puede que se haya machucado con una puerta, que lo haya pisado un auto, se haya caído de una bicicleta, se haya hecho jugando algún deporte o simplemente con una caída simple, que a veces suele suceder en lesiones. ya, Bien podría ser por un golpe, una contusión. podría ser un golpe, ¿no? Una agresión. ¿Cómo podríamos descartar entre las muchas
hipótesis que ustedes han señalado para identificar cuál es la causa de esta lesión? Con el diagnóstico del médico forense. Ya, el médico forense va a poder ver la radiografía, va a ver físicamente, va a poder hacer un análisis de lo que es la parte externa como interna del cuerpo. Además, lógicamente, con el apoyo de lo que nos puede decir el paciente, ¿no? En ese sentido, la traumatología va a ir a estudiar los diferentes traumas, ¿no? Diferentes lesiones que puede causarse en el cuerpo y cuáles van a ser sus efectos. ¿Cuánto creen que tardará en curarse esta fractura? Unos 3 meses, 4. 3 meses, dependiendo, digamos, cuál es la gravedad, ¿no? Acá puede existir fisuras, entonces acá va a requerir tal vez alguna cirugía para ponerle tornillos, clavos, ponerle en su lugar y pueda manejar correctamente el brazo, la muñeca, porque si no, podría quedar con ciertas secuelas, ¿no? Que van a generar, lógicamente, un daño permanente en el brazo de la persona. En esas circunstancias, lógicamente, no va a poder manejar, maniobrar correctamente su brazo y le va a generar un daño permanente, ¿no? En este sentido, podemos decir que deriva del griego, en concreto, procede de la suma de dos componentes de dicha lengua. El sustantivo traumas, que puede traducirse en herida, y logía, que es estudio, ciencia, ¿no? La traumatología es el estudio de las heridas. Muchas veces cuando hablamos del traumatólogo o traumatología, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Lo que son las fracturas, ¿verdad? Muy comúnmente. Pero la traumatología también va a ver otro tipo de elementos de lo que van a ser las heridas. En las partes blandas, en la piel, músculos, tendones, etcétera, etcétera. Sin duda, podemos ir viendo que esta rama de la medicina legal, lo que es la traumatología, nos va a enseñar bastante de cómo estas lesiones pueden causar conflictos o un buen, ¿cómo decirlo? Una recuperación adecuada de lo que va a ser la parte del cuerpo dañada. La traumatología es la rama de la medicina que se especializa en los traumatismos y en sus consecuencias. ¿Qué consecuencias podríamos darle a la fractura antes señalada? ¿Qué consecuencias creen que podríamos encontrar en esta fractura? A cercano, futuro cercano, por decirlo, sería el A ver, a impedimento corto, de... mediano o largo plazo. Ok, sí, a corto plazo sería esos, y mediano, sería esos 3 meses que vas a estar inmovilizado con esa mano. Eh, y después, digamos, una lesión siempre va a dejar huella, como se dice, ya no va a ser lo mismo. Así que puede causar dolores o incluso no tener la misma movilidad que antes y eso igual perjudicar en tu trabajo en un futuro. En sí Doctor, podríamos definirlo, doctor, que va a tener algunos impedimentos, actividades físicas a largo plazo. Ya. Puede haber, doctor, sí, lo escuchamos, María. perdón, doctor. Sí, 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 no, sí. La traumatología también se encarga de la parte de la recuperación de las lesiones sufridas. También, en algunos casos tratamiento,
y puede derivar a un área que es fisioterapia y recuperar, ¿no?, la movilidad, especialmente esto en las articulaciones. Si la lesión hubiera sido un poco más arriba, muchas veces esto podría ser pues bastante complicado porque la articulación no podríamos llegar a mover correctamente la muñeca, ¿no? Entonces la movilidad no sería la misma. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ven acá el huesito? Sí, doctor. ¿Ven cómo se me entra? Y aquí normalmente en el otro no existe este huequito, ¿no? Aquí yo tenía una fractura, es mi radiografía, la cual obviamente ha tenido una secuela y lógicamente el manejo puede hacerlo normal, pero mi huesito acá se ingresa y lógicamente esta mano no tiene tanta fuerza como la otra. Puede haber varios efectos que puede irse produciendo en estas circunstancias. Mi fractura fue una caída por una práctica deportiva. Estaba jugando fútbol, me empujaron y lastimosamente caí mal, puse la mano con el peso y lastimosamente me fracturé, ¿no? Pero puede haber diversas circunstancias. Yo me acuerdo un caso de una cliente que sufrió un accidente de tránsito. Ella estaba cruzando la calle Oquendo, Heroínas, y una motocicleta estaba yendo bastante rápido, no logró frenar, viéndole a la señora, y la atropelló. Lógicamente, el daño causado fue en el tobillo. Fue tan grave el trauma que incluso en algún momento decía, ¿no?, que no iba a poder... no hay todavía material. La próxima semana ya puede ser. ¿Qué? Por favor, sus micrófonos, cuando no estén participando y estén en otras actividades, tengan cuidado de que no esté prendido. Les decía, esta señora sufrió un accidente, un atropellamiento, y el daño era tan grande, ¿no?, que incluso tenía el temor, ¿no? En el peor de los casos, tenían que amputarle un diagnóstico bastante reservado. Incluso les decían que podía perder la movilidad del tobillo, ¿no? Tuvo tanta suerte que estaba con una bota que por lo menos le cubrió un poco la lesión. Esa señora tuvo que tener una cirugía en los dos lados del tobillo, en el cual le han puesto tornillos, clavos, ¿no? Y ha tenido que tener un tiempo de recuperación de más o menos casi más de medio año en lo que fueron fisioterapias. Y aún así, la señora, cuando hacía frío, tenía fuertes dolores, muchas veces no podía caminar muy bien, ¿no? Le dolía los pies, bueno, el pie ese, y lógicamente le ha generado pues un daño casi permanente. En ese sentido, al haber sido un accidente de tránsito, ¿qué hubiera correspondido? ¿Qué creen? Doctor, primero que el que ocasionó el accidente se hiciera cargo de todos los gastos médicos. Sí. Lastimosamente, este accidente ocurre antes del nacimiento del SOAT. Por consiguiente, el vehículo no tenía SOAT. El conductor
estaba con grado alcohólico, ¿no? Y lastimosamente se llegó a un acuerdo transaccional en ese momento de que el conductor iba a cubrir la cirugía, que más o menos ascendía en esa oportunidad a unos $5,500, pero nunca se habló de la recuperación, la fisioterapia, que le generó otro monto más similar, porque lógicamente el tratamiento fue permanente, ¿no? Fue largo, no era simplemente unas cuantas sesiones, sino requeriría de por lo menos de más de medio año de sesiones de fisioterapia, porque como estaba el talón y es una articulación, requería lógicamente un tratamiento permanente, además de lo que eran los analgésicos y otros medicamentos, ¿no? Los expertos en traumatología, conocidos como traumatólogos, estudian las lesiones que se producen en el aparato locomotor, normalmente, ¿no? Estudian lo que son los huesos, las articulaciones, pero no solo esto, también vamos a ir viendo que las partes blandas. Pese a que el nombre de esta disciplina alude directamente a los traumas, lesiones generadas por agentes mecánicos, la traumatología también se dedica a otras clases de lesiones o trastornos. De este modo, concentra su atención en todo aquello que puede incidir, en el normal funcionamiento del aparato locomotor. Estamos hablando también de los ligamentos, de los músculos, que también pueden generar, lógicamente, un daño. Cuando hablamos, por ejemplo, de los futbolistas, se les puede presentar varios tipos de lesiones y que lógicamente le van a impedir pues un desarrollo normal en sus actividades, ¿no? Pero está hablando en la práctica deportiva. Lógicamente a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo la traumatología va a apoyar o podría apoyar a lo que es el derecho en lo que van a ser diferentes trabajos de investigación. En el caso, por ejemplo, de la paciente que les señalaba, hubiera sido muy interesante una valoración. Ahí se podría haber establecido días de impedimento, el daño permanente, ¿no? Y lógicamente el autor en su estado de ebriedad hubiera sufrido pues una pena privativa de libertad importante, pero lastimosamente el perjuicio en la víctima tal vez no hubiera sido reconocido los gastos médicos, porque ahí obviamente hubiéramos llegado a un enfrascamiento de un proceso penal, tal vez alguna conciliación más favorable a la víctima, pero sobre un análisis más profundo de la problemática que iba a sufrir. ¿Algún comentario hasta acá, por favor, sobre la traumatología? ¿Alguna vez ustedes han encontrado o han visto algún hecho de tránsito que haya generado ese tipo de lesiones o incluso secuelas en lo que es el accidentado? Incluso hay gente que queda paralítica, ¿no? Pierde una extremidad, o incluso puede haber traumas en la región craneal y producir un TEC, un traumatismo encefalocraneal, el cual puede producir lesiones cerebrales o incluso la muerte. Comentarios, por favor. ¿Algún comentario? Doctor, ¿Sí? y en los casos de que, digamos, una persona sufre un accidente, pero no tiene, o sea, ningún rastro a simple vista de una raspadura, una lesión, pero solo le gotea sangre del oído. Ya. Es muy rápido decir que no tenga ninguna lesión,
puede haber lesiones internas, las cuales lógicamente pueden ser mucho más graves que una lesión externa. Pueden haber hemorragias internas, las cuales una persona puede caminar, puede realizar algunas actividades, pero el tiempo normalmente se hace un control, un seguimiento del paciente de por lo menos 12 horas para ver que no tenga algún daño. Porque, por ejemplo, los traumas cerebrales pueden ser desde epilepsias o ataques o incluso ninguno, pero el cerebro puede inflamarse, ¿no? Por la lesión, puede haber una hemorragia interna y fallecer a los 13 horas después. Entonces, las lesiones internas son mucho más graves que las... Sí. Sí, sí, sí. Por eso, si alguna vez ustedes tienen algún accidente de cualquier tipo o algún familiar, siempre esperen, ¿no? Una valoración, llévenlo a un centro de salud, que le tomen radiografías, le hagan una valoración de las lesiones que podría presentar, golpes, ¿no? En lo ideal, especialmente en la cabeza, tendrían que ser tomografías para ver esto, ¿no? Por ejemplo, un signo de sangrado en el oído es claro que podría ser un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Entonces va a requerir, lógicamente, una valoración adecuada. ¿Por qué decía su pregunta, María? Es que hace años le pasó a mi papá, doctor. ¿Qué pasó con su papá? A ver. Se salió a una fiesta con mi mamá y estaban cruzando la avenida y un auto lo golpeó, pero no tenía ninguna raspada, o sea, ninguna lesión a simple vista y caminó normal, pero sí le goteó sangre del oído. Entonces, no le prestaron mucha atención en ese momento, pero al día siguiente sí le llevaron al hospital porque le dolía un poco la cabeza. Y ahí después estuvo en observación, luego le hicieron las radiografías y todo eso, y luego le operaron de la cabeza. Seguramente tenía alguna hemorragia, ¿tenía? ¿Qué tenía? Si mal no recuerdo, creo que tenía coágulos de sangre. Ya. Claro, había Sí. tener una hemorragia y fruto a esa hemorragia ha habido coágulos de sangre, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Ya. Es peligroso, eso puede causar la muerte. ¿Se recuperó su papá? Sí, creo que le intervinieron a tiempo, pero el doctor le dijo a mi mamá que la operación era riesgosa y que podría quedar con secuelas o después de la operación ¿cómo? ¿Tuvo secuelas o no tuvo secuelas? No, no, doctor, gracias a Dios no ¿No ha tuvo ninguna perdido secuela y memoria? ¿Ha perdido conciencia? no, hasta el día de hoy no está ¿El bien. momento del accidente? Eh, Estaba eh, mareado, entonces no se recuerda muy bien. ¿Su mamá no observó que en algún momento perdió la conciencia, se desmayó? Mm, no, creo que no. Ya. Bueno, es importante en esos casos hacer una valoración adecuada, ¿no? Bueno, anteriormente sacaba radiografía para ver, ahora ya con la tomografía ya son más efectivos, ¿no? Los exámenes